Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en el programa de Padre a Hija. Obviamente yo soy el padre y Kirsi Mejía es la hija. Aquí estamos con ustedes en este programa que es de la familia, por la familia, con la familia. Pero antes, Kirsi, que incluso que tú saludes, yo quiero dar las gracias a nuestro patrocinador, el Banco de Reservas de la República Dominicana, y aprovechar la oportunidad para decir a nuestros amigos televidentes y también cibernautas, ¿qué se llama? Sí. Para que acudan, que ya se inauguró hoy, a la Feria del Hogar, Expo Hogar de Banreservas. Yo pienso que es una excelente oportunidad para que usted se acerque al sueño de tener su propio hogar, su propia casa. Esa feria siempre invierte, el banco dispone siempre de más de de más de 7.000, 8.000 millones de pesos en financiamiento de hogares y de locales comerciales y de locales de las MIPYMES o de las pymes. Un local, te puede conseguir su local, una gente, si el dueño del negocio donde usted está le dice, se lo vende, usted va al banco ahora, la tasa está a un 9 punto y algo por ciento. Vamos a buscarle aquí. Me parece a mí que es muy bueno y que hasta el 90% del valor del inmueble se lo cubre el banco. 981. 981. 982. Es como está la situación hoy, es una tasa magnífica y extraordinaria. Así que este programa, tanto Kirsi como yo, por cierto que tenemos la experiencia de tener inmuebles financiados por el Banco de Reservas. Yes. Le decimos que nosotros tenemos esa experiencia. Tómela usted, compre su banco. Es más, nuestro invitado tengo entendido que también tiene la experiencia del Banco de Reservas. Así es, Kirsi. Pues como cada semana venimos con ustedes con un tema familiar. Es nuestro interés, como siempre, en De Padre a Hija, llevarles a ustedes estos temas que nos preocupan como familias, no como expertos tal vez, pero sí como muy interesados en trabajar por la familia dominicana. Hoy les voy a confesar que el tema me preocupa y me gusta, porque yo me considero dominicana de corazón, además de nacimiento. Y siento que estamos perdiendo muchas cosas en casa, muchas cosas en nuestra sociedad y hay que traerlas a la mesa. Por eso tenemos el honor de contar con el invitado de hoy. Te lo regalo. Sí, muy bien. Señores, antes de decirle nuestro invitado de hoy, le voy a explicar el por qué yo le pedí a Kirsi, que fui yo que le pedí, que invitara a este muy buen amigo mío de 40 años. Bueno, no hay que estar dando No, porque nos iniciamos juntos en la política. Digo, nos iniciamos juntos en la buena política, porque antes estábamos equivocados. Pero yo le dije a Kirsi que lo hiciera por dos razones. La primera razón fue porque yo dije, caramba, es bueno que un artista llene el Estadio Olímpico, no es malo. Pero nosotros conocemos a las hermanas Comas, ¿qué son las hermanas? ¿Te acuerdas? Sí. Tú la conoces, muy amiga tuya, claro. Estudiaron juntos en el conservatorio. Sí. Y en el colegio. Y en el colegio, ¿verdad? Se fueron a Austria. Nicole Peña. Nicole, son reconocidas en Europa. Han venido a su país porque a las dos le encanta su país. Son tres. Realmente son tres. Las mellizas y Nicole. Las mellizas y Nicole. Esa muchacha es la cultura, así son de su familia, así son de buena. Cuando yo la veo me quiere muchísimo, tanto a Iri, a ti, a Carol, porque y yo digo, caramba, esas muchachas están trabajando a un nivel de familias, impactan en familias de clase media alta. Quiere decir que la cultura tiene un límite. La cultura te dice, Nicole, una es violinista, tremenda, la dos, de tres. Bueno, ustedes están para ese sector, porque nosotros no llegamos donde ustedes, los otros, ¿verdad? Esa es una. Pero el Estadio Olímpico lo va a llenar. Qué bueno, yo no me opongo, pues no. Un señor que se llama El Alfa, que tiene un Lamborghini de que si yo cuánta cosa y que dice, yo tengo más cuarto que yo caí. Tú estás muy enterado. Claro, porque además no canta más.
¿Verdad? Él está muy enterado. Bien. Entonces le dije, Kirsi, vamos a preguntarle a nuestro invitado, que es Juan Freddy Armando, gestor cultural, poeta, ensayista, escritor prolífero de gran valía, y además es un hombre sensible, vivió toda su vida, la militó al lado de un maestro de la política y un maestro de la literatura, de manera que su sensibilidad se enriqueció enormemente, que fue don Juan Bosch. Y además discutía con Juan Bosch de eso delante de mí, especialmente porque sus poemas se publicaban en Vanguardia. Y ya yo le voy a decir esta sola anécdota. Hubo una vez que Juan Freddy le dijo al profesor que a su juicio Pablo Neruda era un poeta de mayor relieve que el peruano que murió, César Vallejo. que César Vallejo. Y don Juan le dijo, bueno, no, la discusión la teníamos Juan Freddy y yo. Yo estaba como más entusiasmado con César Vallejo y fuimos donde don Juan y se le hizo esa explicación y don Juan dijo, no, Juan Freddy, imposible, César Vallejo es tal cosa. Se fue por César Vallejo. Miren qué discusión, ¿hace cuánto, Juan Freddy? Todos los años del mundo. Como 40 por ahí. Yo te quiero Más. preguntar ahora, y con eso, Kirsi, comenzamos el programa. El tema es la cultura y la familia. Me encanta. ¿Qué puede hacer la cultura, Juan Freddy, por la familia? ¿Está realmente la cultura hoy asociada con la familia? Como cultura se entiende a grandes rasgos, no vamos a darle una definición muy específica, todos los valores que tiene un pueblo, todos los valores, sean de literatura, sean valores folclóricos, sean valores familiares, lo que sea, todos los valores. La cultura está hoy haciendo el papel de fortalecer a la familia dominicana o está alejada de la familia, Juan Freddy. Saludos, Juan Freddy. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias, mi viejo amigo, mi amigo de long time, Orión Mejía, por invitarme a este programa que es maravilloso, el programa con el tema de la familia. Y sobre la pregunta, bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es la cultura. La cultura es el conjunto de respuestas creativas que el ser humano da ante sus necesidades. ¿Y qué es la familia? La unidad básica de la sociedad y donde se forma verdaderamente el ser humano. Porque la escuela, la radio, el arte, la cultura no harían nada si la familia no hace su trabajo. Porque como dice un sabio, la personalidad y los vicios y las virtudes se forman de 1 a 8 años. De ahí en adelante ya hay cosas que son irremediables. Si ese niño ha visto a su padre o a su madre robar, engañar, golpear a su madre, todas esas cosas van a quedar como elementos que lo van a grabados en él. Entonces, la cultura en nuestro tiempo hace un mal papel y hace un buen papel. Hace un mal papel porque precisamente artistas como por ejemplo el Alfa y otros forman parte del conglomerado cultural. O sea, ellos son parte de la cultura, pero son una parte negativa de la cultura y lamentablemente la parte que más influye de la cultura, porque la acción de ellos, fíjate lo que hace, llenar estadios, tienen un gran impacto social, pero eso nos indica que no debemos odiarlos a ellos, sino cambiar la sociedad que los genera a ellos. Ese es el asunto. Es como cuando los médicos, una persona está enferma. El médico no tiene que odiar los virus ni las bacterias que el señor tiene, sino que lo que tiene que hacer es sacar esos virus y esas bacterias a través del medicamento. Entonces hay que curar la sociedad, más que curar los virus, es verdad, odiar los virus, que son esos tipos de arte o de antiarte. Hay que cambiar la sociedad, cambiar la familia. Precisamente yo digo que el Ministerio de la Mujer, yo soy un partidario acérrimo de los derechos de la mujer, pero digo que el Ministerio de la Mujer debiera de llamarse, debiera concentrar su atención como Ministerio de la Familia. Eso, nosotros siempre hemos abogado aquí por eso, por un Ministerio de la Familia que trabaje a favor de la base de nuestra sociedad. Porque si respetamos la equidad, si hay un Ministerio de la Mujer, tiene que haber un Ministerio de los Hombres.
o hay discriminación. Exactamente. Porque es verdad, el Ministerio de los... ¿A dónde te va? El Ministerio de los... No, a mí me corresponde el Ministerio de los Hombres. Y peor aún, puede haber un ministerio, ¿cómo es que se llama ahora? Indeterminado, para ciudadanos que, por razones del mundo de hoy, no son ni de mujer ni hombre, sino en el medio. Es un problema. No, además tú sabes que yo no sé por qué la sociedad hace eso, esto que voy a decir, porque lo hace en el campo de la medicina, lo hace en el campo de la salud, lo hace en el campo de la educación, lo hace en todo. Es que no le gusta lo preventivo, las soluciones preventivas. Por ejemplo, yo escribí un artículo al que nadie le hizo caso sobre el tema de la violencia contra la mujer. Entonces yo decía que el remedio de la violencia contra la mujer, todas las soluciones que la sociedad ha implementado, que los gobiernos han implementado, lo que hacen es que fortalecen el mal. Porque, por ejemplo, cuando a una mujer le dicen que denuncie a su marido, se sabe que su marido va a reaccionar violentamente. Cuando a ese marido se lo llevan preso, se sabe que va a venir con más violencia todavía. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es lo que yo decía en el artículo, lo preventivo. ¿Qué es lo preventivo? Por ejemplo, no hay violencia física que no esté antecedida por violencia verbal. Entonces, cuando un hombre insulta a su mujer, cuando un hombre le habla mal a su mujer, él está cometiendo violencia verbal, pero por esa violencia él no es un delincuente, él pasa a ser un delincuente cuando la golpea. Entonces, ¿qué es lo que la sociedad debe trabajar? Ahí es que le debe decir a la mujer, yo decía, proponía esa vez que debía formarse un equipo de psicóloga del gobierno y entonces le decir a la mujer, cuando usted oye que su marido le habla mal, que le insulta, que discuten mucho, llame a este departamento para que una psicóloga vaya a tu casa a tratar de conciliarlo o a lograr una separación armoniosa. Entonces, esa es la solución. Claro. Ahí se previene llegar al momento de la violencia. Porque como decía un policía que yo llevé allá precisamente al Centro Cultural Banreserva a hablar sobre esos temas, entonces él decía, la gente tiene una actitud contra nosotros, contra la policía, nos culpa de muchísimas cosas, pero lo que pasa es que nosotros somos la última cadena del fracaso de la sociedad. Porque cuando una persona llega a estar preso, o sea, que la policía lo lleva preso, es porque ha fracasado el sistema educativo con él, ha fracasado la familia, ha fracasado las asociaciones, los partidos, todas esas instituciones que debieran de trabajar para crear un buen ciudadano, han fracasado. Y ahí para vamos. que ese hombre llegue a la policía. Y ahí vamos. Estamos entonces nosotros en presencia, no en la República Dominicana, sino el mundo de hoy, o está en convulsión o ha fracasado la familia. Claro. Mira, en Estados Unidos, el día de la independencia de Estados Unidos, se reeditó la matanza constante que se produce en los Estados Unidos. Qué triste. Un señor 22 años. de 22 años, la sociedad lo trastornó desde un edificio a una multitud y dispararle con un fusil de alto calibre. Repetidamente hasta matar 6 y herir a 2 docenas de personas, de las cuales murió ya una y pueden morir otras, porque hay algunas que están en estado de gravedad, incluyendo niños y mujeres. Entonces, la cultura puede actuar, Kirsi, y yo te pregunto a ustedes, puede actuar contra el odio y contra la violencia. Hay un nuevo tipo de violencia que no es delincuencial, no es de naturaleza criminal, aunque termina en eso, sino es una violencia social. Yo salgo a la calle, estoy molesto con el carro, alguien discutir conmigo, salgo y le doy 6 tiros. Ya. A partir de ahí tengo una situación de naturaleza criminal, pero la violencia que yo generé es una violencia de la sociedad que me infla, me señala ese tipo de violencia. ¿Te parece? Ahora, también ahí está, ¿qué puede hacer la cultura con eso? Precisamente, yo creo que los artistas deben trabajar eso como tema de pintura, como tema de música, como tema de literatura, de poesía. De hecho, hay grandes artistas que debían ser como modelos que debiera la sociedad de emplear para ayudar a eso, como por ejemplo el caso de Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat es un artista que tiene una temática, unos enfoques que colaboran con una vida más amorosa, más armoniosa. Entonces yo creo que eso debe ahí funcionar. Y también, claro,
hay el tema del control de las emociones, enseñar a la gente a controlar las emociones, y el propio arte puede ayudar en ese sentido. El arte de calidad, el arte de... Entonces, el Estado, el gobierno debe promover el arte de calidad. Frente a esos anti-artistas, frente a esos artistas que promueven una mala música, una mala letra, la clave no es que venga a prohibirle que pongan tal disco, que pongan tal música, no. La clave es tú estimular a los que hacen ese arte, pero con calidad, que hacen ese arte con otro mensaje, con otro planteamiento. Juan Freddy, tenemos una competencia importante y se llaman las redes sociales. La cultura en las redes sociales es difícil, estamos hablando lenguajes nuevos, no hay forma como de ir a la par con lo que nos están enseñando en esta aldea global que vivimos, que es una aldea virtual. Estamos recibiendo violencia, estamos recibiendo modismos, estamos recibiendo nuevas culturas, y nuestros muchachos, sobre todo nuestros niños y nuestros jóvenes, la están abrazando de una manera como esponjitas, muy fuerte. Hoy en día, tal vez un niño no te habla de Juan Pablo Duarte, pero te puede hablar de Bad Bunny, te puede hablar con datos exactos de culturas internacionales, pero les falta las nuestras. ¿Cómo es que la cultura nos puede ayudar? ¿Cómo vencemos? Ahora mismo es muy difícil que un niño coja un libro, mucho menos una poesía. O sea, las madres estamos en una disyuntiva que tenemos que obligar a los muchachos a leer prácticamente, porque no lo están haciendo, porque es más fácil ir a TikTok y pasarse el día oyendo tontería, vamos a decir, me matan mis hijos, pero es así. Pero ahí lo que hay que buscar formas de entrar a su mundo. Eso es una cosa clave. Lo que hay en las redes sociales, lo que hay en el mundo cibernético, la clave es crear instrumentos para entrar en ese mundo, sin contradecir directamente ese mundo, porque es como pasa con el reggaetón, con el rap, con todas esas cosas. La forma musical es la forma. Esa es la parte de forma. Eso no es negativo. Lo que es negativo es el contenido que se dice a este ritmo y con esas herramientas musicales. Entonces hay que penetrar preparando buena literatura sonora y promoviendo artistas que entren en ese mundo, pero con otro mensaje. Sí, también se me ocurre, sí. Perdón, también se me ocurre eso, que muchos de nuestros artistas, y ojalá alguno pudiera escucharnos por ahí, que vayan a entrar a ese mundo y nos haga la contra a toda esta anticultura que tenemos en las redes. Freddy, te voy a sacar de ese templo que tú aparentemente estás en este momento con tus reflexiones, y te voy a llevar al campo esencialmente político del Estado. Y te voy a decir que nosotros, tú y yo, cuando tú sigues siendo un gran gestor cultural, tú sabes que yo lo fui desde la fundación de Casa de Teatro. Y mucho antes, tanto en el plano educativo, en el plano cultural, en el plano de la promoción, los clubes y demás. Yo te voy a poner dos ejemplos para que tú reflexiones. El primero es el ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, es doctor en educación. De educación, sí, perdón. Es doctor en educación. Él dijo, cuando presentó el nuevo esquema de reforma de la educación dominicana, parece que improvisó porque no lo vi, yo lo estaba viendo en televisión y no lo vi en el teleprompter que siguió leyendo, sino como que improvisó. Y dijo que él de noche se entretiene con los chistes, con las comedias de Freddy Veragoico. Y señala una de ellas, que es la esquina imaginaria, que dice que retrata al pueblo dominicano. En esa esquina imaginaria se entrevistan a los personajes con preguntas estrambóticas y responden de forma muy estrambótica, hilarante, porque ese es el contenido de ese programa, fue el contenido de ese programa. Pero él dijo, si ustedes, por ejemplo, entrevistan, se paran en el malecón y entrevistan a los ciudadanos que pasen por ahí sobre un anuncio imaginario que van a trasladar a Villamella, al malecón, al mar, con todo el malecón, probablemente los ciudadanos que vivan en Villamella le van a decir, nosotros estamos plenamente de acuerdo, porque en Villamella es un calor y nosotros respaldamos esa decisión del gobierno de trasladar el malecón. Oye. Y la gente de Gascue, que se supone que son clase media,
dirían, no, eso es un abuso. ¿Y qué nosotros vamos a hacer con ese hoyo que van a dejar ahí? Estamos hablando del ministro que dice que el dominicano habla de todo y no sabe de nada. Dijo él de su propia voz. Y fíjate, dijo que sí, que si se pone en eso, yo un día voy a inventar a ver si es verdad. Me voy a parar en el malecón y voy a llamar a la gente con la pregunta que él dice que van a contestar. Si es el criterio del ministro de Educación, doctor en Educación, ¿qué tú crees? El otro es el Ministerio de Cultura. Vete al Capotillo, vete al barrio, a la zona sur de Santiago, vete a cualquiera de los pueblos y tú me vas a decir si el Estado incide en la promoción cultural en los sectores que están populares o que están del otro lado de la vera de la miseria. Tú y yo abogamos toda la vida para que se hicieran casas culturales en los barrios donde se practicara el teatro. El teatro fue la cuna de la independencia. ¿Verdad? El teatro, se practicara el teatro, el folclore, el baile, todo eso que hacíamos antes, ¿dónde está? Entonces yo quiero que tú me digas, aparte de decir que si los artistas, que tú me digas qué hace el Estado para que la cultura pueda ayudar a la familia. Bueno, mira, la primera parte, la de Fulcar, yo te voy a decir, lo que pasa con eso es que algo curioso, y es que muchas veces los ministros, algunas veces, por ejemplo, ponen un ministro que él es un especialista profundo de esa área, sin embargo, otras veces ponen a uno que no es tan profundo y hace mucho mejor trabajo. Fíjate el caso de él, que es un doctor en educación. Sin embargo, ¿cuántos desaciertos ha cometido desde ahí, desde el Ministerio de Cultura? Y uno de esos de educación, y uno de esos desaciertos es ese mismo criterio. O sea, tener ese criterio como tan superficial sobre la conducta de la gente, sobre la manera en que la gente debe reaccionar sobre las cosas. Y precisamente está abordando un problema que él desde el Ministerio de Educación debiera de implementar una manera de combatirlo, porque si la gente, vamos a suponer que sea cierto lo que dice, de que la gente aquí en este país habla de todo sin saber, él debe esgrimir una política desde el Ministerio de Educación para combatir eso, para cambiar esa mentalidad de nuestro pueblo en ese sentido. Entonces, o sea, yo creo que ese es una manera, un enfoque totalmente equivocado. Ahora, en lo que se respecta a la cultura y al Ministerio de Cultura, lo que pasa es que los planes de cultura son planes que tienen dos limitaciones fundamentales. La primera limitación es que el Ministerio de Cultura siempre ha recibido un presupuesto muy pobre. Entonces, prácticamente la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Cultura, digamos que un 60, un 70% se va en los salarios. O sea, los proyectos, los planes, tienen muy poco espacio. Entonces, uno de los proyectos interesantes que se pueden desarrollar y que no se han desarrollado desde el área de cultura es un área que, por cierto, murió en estos días el fundador de eso, que era Ángel Mejía. Todo ese trabajo que tú dices, con lo que se llama el sistema el Sistema Nacional de Escuelas Libres. Él tenía una serie de proyectos para poner escuelas de cultura en los barrios, para poner escuelas de cultura incluso hasta en los campos, y hizo un trabajo, Ángel Mejía y su equipo, excelente, pero limitado por ese fenómeno, porque ahí en ese trabajo de las escuelas libres, además de que le llevaba arte y cultura al pueblo, sacaba desde ahí artistas, muchachos que tenían vocación, que no habían podido llegar a Bellas Artes, que no habían podido llegar a la universidad. A través de esas escuelas libres, ellos se desarrollaban. Entonces yo creo que ese es un trabajo que hay que fortalecer para combatir eso. Claro que sí, porque a los muchachos se les está haciendo, muchachos con muchísimo talento, se les está haciendo mucho más fácil, incluso mucho más rentable, acercarse al mundo urbano, porque no pueden llegar a Bellas Artes, no pueden llegar a otras instancias de cultura, entonces resuelven yéndose por el otro lado. Entonces ahí es que nos toca, como sociedad, como Estado, como gobierno, traerlos para hacerlo de manera preventiva antes de que ya sea muy tarde para esos muchachos. Yo pongo el ejemplo de Marigaby, la niña de Kirsi, mi querida nieta. Le encanta la pintura.
vive pintando, vive dibujando. Pero al mismo tiempo tiene un computador ahí que tiene TikTok. ¿Es eso que se llama? Sí. ¿Y qué tú crees? TikTok. Cuando viene a ver en su laptop, el iPad. Pues el iPad, bueno, pues anda con su iPad, cuando tú lo encuentras, está con su iPad. Hola, Orión. Pero cuando le entra su artistismo, está dibujando y pintando y me lleva a dibujo. Bueno, así es toda la familia. Es decir, cómo el Estado promueve la cultura, es lo que yo te quiero decir, en la familia. Ahora, cuando te dicen que tú estás oyendo música, Orión, ponme esto. Son ya los adolescentes que te van a decir, oye. Claro, el señor el conejo se la saben todas las canciones. Entonces tú dices, bueno, me estás robando. O sea, de hecho, nos están robando la familia. Eso es verdad. Nos la están robando. Cuando tú encuentras ya, cuando hay una vez, ya no lo tiene. Ya se perdió porque perdiste la autoridad biológica. Es decir, los años. Desde que tiene 15 años ya tú tienes que darle explicaciones. ¿Por qué yo no puedo ir a eso? No, pero ¿de los que tienen qué? Pues no, los míos ninguno de los dos tienen 15 y hay que explicarle con lujo de detalle. Entonces tú dices, no, vamos a incentivar conducta positiva. Porque es una generación con un pensamiento crítico importante, o sea, eso no se le puede restar a esta generación. En mi época, salvo uno que otro día que uno se sentía más valiente que otro, usted no va, ¿por qué? Porque yo no quiero. Y ahí nos quedábamos. Pero esta generación tiene un pensamiento crítico. Eso era dictadura con respaldo popular, pero ahora, Juan Freddy, es la pregunta, si tú tuvieras... Vamos a comenzar con esto. Si tú fueras ministro de Cultura, ¿qué tú harías por la familia desde ese ministerio? Familia. No que yo estoy diciendo que desarrolle las artes, que desarrolle la pintura. ¿Qué tú harías por nosotros, la familia, si tú fueras ministro de Cultura? Ahí lo que haría sería emplear las herramientas que tengo, que es la cultura, como medio de motivar a la gente a mejorar su conducta. Entonces ahí llevaría la lectura a las casas, llevaría la lectura, haría programas de lectura para los hogares, para las juntas de vecinos. Por ejemplo, esas juntas de vecinos y esas juntas de los condominios debieran ser un blanco de público fundamental para que Cultura haga un trabajo, porque ahí tú encuentras conglomerados de familia y esos conglomerados de familia tú puedes incidir sobre ellos con programas de lectura, con programas de buen cine, porque también la gente siempre habla, cuando se refiere al trabajo cultural, siempre pone como elemento fundamental la lectura, pero la clave es tu formar un ciudadano cultural. Entonces, ¿qué ocurre? Que la lectura a lo mejor no es el camino por donde comenzar, porque la lectura no es tan atractiva como el cine, no es tan atractiva como la música. Entonces, hacer un trabajo de motivar a oír buena música, por ejemplo, a la familia, a través de las juntas de vecinos, de las juntas de condominio, de los barrios, y también donde no haya esas juntas de vecinos ni esas juntas de condominio, tratar de promoverla. Por ejemplo, tú vas a Gualey, tú vas a Guachupita, posiblemente por ahí no hay juntas de vecinos, pero una de las cosas que tú puedes estimular desde Cultura es formar esas juntas de vecinos para llevarles películas, para llevarles música, presentaciones musicales con música de teatro, otra índole. Teatro. Ese teatro que se hace, por ejemplo, en el local de la zona colonial, que es un teatro de cercanía, muy bien puede decirle, miren, ustedes van a tener el teatro rodante que tenía nuestro buen amigo, que ya no lo tiene, como es, Pera Martínez. Exactamente. Vamos a hacer un teatro. Y te voy a decir para algo. la gente. El teatro es divino. Te voy a decir algo. Yo entiendo, y ahí difiero de nuestro ministro, el dominicano lo disfruta. Si tú te fijas, claro, hay una clase media y una clase media alta que tal vez tiene más acceso, pero las funciones en el Teatro Nacional de las obras se llenan. Cuando hay actividades culturales, mira, la Noche Larga de los Museos el pasado fin de semana también tuvo muchísima acogida. O sea, nosotros sí disfrutamos la cultura. No es verdad que somos que el pueblo dominicano está perdido. Sí disfrutamos la cultura. Vamos a ir a llevar teatro, como dice Orión, al barrio. Sí, mira, la gente va. Claro la que gente sí, no te deja claro venir, que la sí. gente va. Claro que sí. En locales cerrados siempre hay una junta comunal, una iglesia, una junta parroquial, una cosa. En cualquier lugar se hace teatro. Decía Avilés Blonda que con un palo y un trapo de trapear, esa expresión de él, se puede hacer teatro. Exactamente. No hay que hacer toda la cosa. Claro, Mira, no. porque él me miró un palo
que había ahí. Dijo, Orión, mira, con ese palo y ese trapo de trapear se puede hacer teatro. Me lo dijo en Casa de Teatro hace todos esos años. Es decir, el teatro no necesita nada, el teatro necesita solo el espacio y la cercanía con la gente. No, yo creo que también el Ministerio de Cultura, yo haría un Ministerio de Cultura también muy cercano a las iglesias, porque yo creo que las iglesias primero tienen un local en el que tú puedes hacer actividades. O sea, que si tú vas y le dices a un sacerdote o vas y le dices a un pastor de una de esas religiones que tú quieres hacer una actividad cultural ahí en tu iglesia, lo más probable que te va a decir que sí, que si tú le llevas un grupo de teatro, y también puede estimular a los muchachos que trabajan en los jóvenes de esa iglesia, estimularlos a ir a hacer trabajo cultural en el barrio. Yo dedicaría parte de mi presupuesto para financiar a las hermanas Comas y le diría, yo quiero que ustedes me hagan una gira por los barrios. Nosotros la vamos a proteger, pero si ustedes creen que tienen miedo, no, imagínate, esos 3 muchachos. Vamos a trabajar con ustedes. Y tú verás que sí es verdad que la cultura rescata a la claro familia. Que sí, claro. Vamos nosotros a rescatar la publicidad, vamos a retornar. Tenemos, señores, a Juan Freddy Armando, con mucho gusto. Yo me siento muy complacido, porque Juan Freddy Hernández es un auténtico promotor cultural. Y él mismo también promueve, y él mismo estuvo con nosotros en algo de lo que yo siempre lo digo con varonería. El Centro Cultural de Banreserva, acuérdate, Freddy, este caballero fue que lo fundó, yo con mi persona. Vámonos a un cambio. No, y contamos con tu apoyo, que fue muy importante. Y el director fue Juan Freddy, del cual yo nunca tuve menos que decir que hizo un excelente trabajo. Vámonos a un cambio, señores, estamos en De Padre a Hija. Hoy, la cultura y la familia. Nos vemos en un momento. Muy bien, señores, estamos De Padre a Hija. Tenemos a Juan Freddy Armando, gestor cultural. Ahora, yo me voy a ir con una pregunta de lo que me compete, de las madres que estamos criando hoy. Según su experiencia, su pensamiento, Juan Freddy, ¿es más difícil incluir la cultura en esta generación, digamos jovencitos de 10 años, adolescentes, o es más difícil que, por ejemplo, en mi época o en la época de ustedes, hay una relación generacional con la cultura? Bueno, lo que pasa con eso es que yo te diría, ahí pasa como con lo que decía el policía. Yo le digo al policía, pero él era un licenciado. Con lo que decía el policía, de que bueno, lo que pasa es que nosotros somos la última pieza del fracaso. Había que comenzar antes a remediar a esa persona. Fíjate qué pasa, que tú, por ejemplo, no quieres que tu hijo le guste el rap, que le guste todas esas cosas, no al rap mismo, sino estos contenidos, claro, y que se desvíe por aquí, se desvíe por allí. Pero lo que pasa es que tú no puedes comenzar a combatirle eso, a evitar que él vaya a esos terrenos cuando ya él es adolescente. No, eso hay que comenzarlo mucho antes. Por ejemplo, si tú llevas a tu hijo a obras de teatro, de esas que montan, por ejemplo, María Castillo, toda esa gente, tú lo llevas al Teatro Nacional, algunas de las presentaciones de música clásica que hay ahí, ese es el mundo que va a tomar. Y ese es el ejemplo que va a tomar. Y por ese camino es que se va a ir. Ahora, si tú tampoco haces eso, si tú tampoco vas a oír esa música, y tampoco vas a ver esas obras de teatro valiosas, entonces, ¿cómo tú le puedes predicar a él que haga algo que tú no haces? Entonces, ¿qué pasa? Que la mente, oye, ¿cómo funciona la mente? La mente funciona de acuerdo con algo que decía Torricelli, el físico. Torricelli decía, la naturaleza odia el vacío. O sea, por eso es que cuando tú volteas, tú le pegas un papel a un vaso de agua, y ese vaso de agua tú lo volteas, y el papel no se despega ni el agua baja. ¿Sabes por qué? Porque dentro del vaso queda un vacío. Hay una masa de aire dentro del vaso. Si esa masa de aire es la que evita que haya un vacío, y para que no haya un vacío, mejor el agua no se cae, se queda ahí adherida. Entonces la mente, si tú no le pones valores
él va a coger otros valores, porque la mente no se va a quedar vacía, la mente se va a llenar de algo. Ahora, tú tienes que llenarla de cosas valiosas, pero tú tienes que comenzar cuando el niño tiene 4 años, 3 años, cuando tiene 5, 7, 8, ahí es. Es como a nadar, que los rusos lo tiran acabando de nacer, lo tiran al agua para que aprendan a nadar. Imagínate. Entonces, eso es, hay que plantearse eso, o sea, que al niño. Eso es verdad. Hay que comenzar a dar, a sembrarle valores, porque mira qué pasa también con eso. Si tú no, es como los amigos, si tú tienes, ¿cómo tú evitas que tu hijo tenga amiguitos malos? Buscándole amiguitos buenos. Entonces, ¿cómo tú le buscas amiguitos buenos? Bueno, tú dices, déjame, yo soy amigo de Orión, y Orión tiene sus muchachos que tienen 7 años, 6, 5. Déjame decirle para que vayamos con ellos a tal actividad infantil, para que los amigos, los hijos de Orión y los hijos míos, que tienen buenos valores, se hagan amigos. Ahí ellos no van a buscar a los malos amigos. Porque hay que llenarle con algo la mente. Mira, si no, entonces él va a buscar otro camino. 2 cosas, Juan Freddy. La primera, es verdad, pero ¿qué pasa? La cultura es un bien material que se expresa espiritualmente, pero tiene un costo. La cultura es una acción de clase económica. Tú me dices, ¿por qué tú no vas a llevar al Teatro Nacional a tal cosa? Yo quizás lo pueda llevar un par de veces, pero tú le vas a decir a la familia del Capotillo, a la familia de... Ustedes tienen que llevar el niño a la cultura como forma de estimularlo para que desechen el mal contenido de la música o de cualquier otra cosa. Yo lo llevé, nosotros lo llevamos a ver, por ejemplo, a Tobar a la bueno, exposición de Tobar. Nosotros lo llevamos, pero entonces, eso tiene un costo. Lo que yo te quiero decir entonces, ven acá. Tú has planteado que la familia se acerque a la cultura. Yo te planteo que el Estado acerque la cultura a la familia. Perfecto. Pongámonos en un punto, porque antes en el comienzo del programa nosotros estábamos hablando y tú hablaste lo de Ángel Mejía, de que llevar la cultura. Del sistema de escuelas libres. Eso es llevar la cultura. Entonces tú ahora me planteas que por qué no se lleva, pues si tú no llevas el niño de 4 años a tal sitio, muy bien, lo podemos llevar nosotros, Juan Freddy, y nosotros ahora. Cuando nosotros estábamos allí, no vayas tú a decirme que tú vas a poder llevar ninguna parte que no fuera por nosotros mismos, ¿verdad? Y le digo de este lado que se pueden llevar un fin de semana, pero ya el otro fin de semana ya. Ay, qué verdad. Entonces, ese es el planteamiento, que volvemos a lo mismo de que hace el Ministerio de Cultura, que hace el Ministerio de Educación, que hacen las agencias relacionadas con la cultura y las artes del Estado para traer la cultura a la familia. Y lo otro es lo que tú te referiste, la lectura. Eso sí yo creo que nosotros tenemos un déficit grande. Tú y yo, por múltiples, creo que más que por razones culturales, por razones políticas en un momento determinado, nos acercamos a la lectura porque era lo que discutíamos en el liceo, en la universidad, en los partidos políticos, en la esquina, en la calle, en la Cameli, ¿cómo se llama la cafetería que está en Independencia? La cafetería El Conde. No, la que estaba al lado de la Casa Nacional ahí. Siguiendo ahí, que era la farmacia Carmina. Carmina, la farmacia Carmina. Había que ir ahí, pero si tú agarrabas a, ¿cómo se llama el profesor que murió? Que era un poeta. Amiro Cordero. Amiro Cordero. ¿Qué tú le ibas a decir a Amiro Cordero cuando te hablara de un tema de poesía y de cosas? Había que leer la lectura, cómo nosotros atraemos a la familia. Ahí sí te voy a decir, difícil. Porque la lectura tiene un costo, pero no tan alto. ¿Cómo atraemos a la cultura, la familia a la lectura? Mira, para traer a la familia a la lectura, como yo decía ahorita, no debe comenzarse con la lectura. Debe comenzarse con otras áreas de la cultura, con otras expresiones culturales que son más digeribles para la gente, como por ejemplo lo que decíamos del teatro, lo que decimos del cine, lo que decimos de la música. Esos son medios que te acercan más a la... Por ejemplo, mira, ¿cuántas personas en el mundo conocen La Nana de la Cebolla de Miguel Hernández? No la conocen 1 millón de gente, pero ¿por qué? Porque Alberto Cortés le puso música y lo cantó. Sí. Entonces, esa canción, convertida en canción, la música se convierte en un vehículo que ayuda a la literatura. Los versos de Machado con entonces, Manuel Serrat. El componente de la lectura
es parte de lo que le llamaríamos en mercadeo el mix mercadológico de la cultura, que está compuesto por música, por teatro, por cine, por todas esas cosas que son divertidas para la gente y que son más cercanas que la lectura. No, Freddy, la lectura es un purgante, según lo que tú me acabas de decir. No, es difícil de introducir. Coman Mira, esto antes de darle la cultura. no, pero mira lo que ha hecho, por ejemplo, Disney. Muchas de sus grandes películas, de sus grandes producciones, son libros. Son libros y los niños los conocen, los hermanos Grimm, todo eso, a través de las producciones de Disney. De las películas, exactamente. Claro, yo no quiero dejar ir a Juan Freddy sin preguntarle lo siguiente. Ayer fue 4 de julio, Día de la Independencia Norteamericana, y en los grupos de WhatsApp, yo en particular estoy en 2, en uno donde estamos varios dueños de pequeños negocios y otro de los amigos y compadres. En ambos grupos se hablaba del 4 de julio. En uno, señora, hoy es 4 de julio, no nos vamos a juntar a bebernos algo, hoy es 4 de julio. Y en el otro, los pequeños emprendedores que estamos en ese grupo nos decíamos, señores, ¿qué? Vamos a poner oferta por el 4 de julio. Yo decía, pero ¿hasta dónde vamos a arrastrar y querernos traer? Está bien, cualquier cosa que se celebre está chévere, pero ¿por qué el 5 de mayo, el 4 de julio, Thanksgiving, todas las culturas extranjeras nos traen esas celebraciones y nosotros la abrazamos y la hacemos nuestra? Pero si no dejamos atrás la de nosotros, no pasa nada, pero estamos dejando atrás la de nosotros. Muchos de nuestros muchachos no saben qué pasó el 19 de marzo, pero saben lo que pasó el 5 de mayo. ¿Qué? La solución de eso es lo que yo decía ahorita sobre el tema del vacío. ¿Por qué se llena el 4 de julio, se llena de Thanksgiving, se llena de el Día de dar gracias, no, el Día de dar gracias es Thanksgiving, el otro es el de las brujas. Halloween y demás. Halloween, ¿por qué se llena de todo eso? Porque la mente está vacía. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los dirigentes de los estados, del gobierno, de los gobiernos? Es ver cómo tú puedes combatir eso, cómo tú puedes llenar esa mente con valores que hagan que no ocurra eso. Entonces, una de las cosas que deben preguntarse y deben convocarse incluso discusiones sobre eso es, ¿cómo tú explicas que una persona como el Alfa, que canta una música y una letra de poca calidad, es popularísimo, pero una persona como Juan Luis Guerra, que canta una música y una letra de altísima calidad, también es popularísimo? Entonces hay que ver cómo nosotros podemos hacer que más gente de alta calidad como Juan Luis, pero a lo mejor más accesible, porque Juan Luis es carito, pues, es más accesible, se haga popular, porque eso, el hecho de que sea popular, mira, por ejemplo, este caso que yo me reía muchísimo con eso y me río muchísimo, cuando aquí viene Sabina, es un compositor de altísima calidad, de excelente poesía, y yo voy a ver a Sabina y resulta que al lado mío está 1 millón de muchachos. Sí, se supone que debían ser viejos y adultos, lo que les guste la música de Sabina, que es una música muy creativa, muy intelectual. Sin embargo, mira, a los muchachos les gusta Sabina. Entonces, lo que hay que preguntarse, los planificadores culturales, los estudiosos de eso, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Para qué? Para tratar de producir más Sabinas, de producir más Juan Luis Guerra. Entonces, lo que decía Orión respecto aludiendo a lo que yo había dicho sobre llevar la cultura, yo creo que es algo fundamental. A esos barrios hay que llevar la cultura. Por eso yo digo que lo de las escuelas libres es un departamento que se ha descuidado mucho en cultura y que es un departamento que si yo fuera ministro de Cultura, yo lo convertiría en uno de los caballos de batalla de la institución. Porque en los barrios, en un momento determinado, había cultura, lo que pasa es que tenía un tinte ideológico que no le gustaba al imperio y desalojaron, no fue que desalojaron. Eso Nos llenaron de droga, llenaron de esa música con contenidos insolentes y ya, para que se estén tranquilos. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos y quizás ese dejo de violencia y de odio que nosotros hablamos de Estados Unidos esté dado en eso. Acuérdate, cuando la guerra de Vietnam, los movimientos eran movimientos contestatarios y de repente eran fuera en cafeterías, como fiebre de sábado por la noche, y de repente le dijeron, no, vamos a meterlo
en una discoteca. Vamos a subir la música para que no puedan hablar entre ellos. Y Oye, ya. eso es muy inteligente, eso es así. Y tú vas a una discoteca, ¿cómo? Freddy, tú no puedes hablar, porque lo que tú estás oyendo es la música. Entonces No, y tú además terminas, que la luz y y todo luz y aquello, cosas, pues, es para que no piense ni siquiera. no piense, no gestione. Y sí, alucinógeno, todas las cosas malas. Bueno, ahora nosotros tenemos que retornar una cultura nacional. Acuérdate que hablábamos de cultura popular, la cultura de clase. Exactamente. No, vamos a una cultura de la nación. Vamos a llevar a Duarte de nuevo a los barrios, vamos a llevar a los trinitarios. Concepción Y Bona. vamos a llevar a la cultura nuestra. Oye, yo me sé el himno a Duarte, a Sánchez, a Mella, el himno a la bandera, el juramento a los trinitarios, porque me lo tuve que aprender. Y mis hijos me dicen, mami, y yo vuelvo y se los recito y vuelvo y se los canto porque no se los están enseñando. Pero eso Pero además fue no le cuando tú eras interesa. niña, ¿no? Sí. Ahí que viene, hay que trabajar con el niño. Con niño. No hay que esperar a que llegue adolescente, hay que No. trabajar con el niño, darle valores, porque si no va a estar vacía la cabeza Y y, se la va a van a llenar llenar de disparate. Exactamente. Juan Freddy, en mi gobierno te voy a nombrar ministro de Cultura. Bueno, ya lo dijiste en Televisión Nacional, ya un te voy a compromiso. nombrar ministro de Cultura para que tire para adelante. Claro, tengo yo primero que ser presidente de la República. Un pequeño detalle. Será ministro si yo soy presidente. No, pero tú Porque eres de un buen presidente porque como jefe mío demostraste que tiene grandes cualidades como gerente, Oye, tú grandes cualidades Estoy oyendo. como planificador, grandes cualidades en la gestión humana. Entonces, esas son las Bueno, condiciones. pues yo aprovecho lo que ha dicho Juan Freddy para hacer mi candidatura, si usted es prudente. Gracias, Juan Freddy. Vamos a traerte con frecuencia para que recreemos esta situación. A mí me preocupa, la verdad que me preocupa la situación. Y tú hablaste de la lectura, también la lectura está difícil. Los muchachos, no sé, no hay manera, las bibliotecas no hay. Ahora todo es virtual, pero virtual es todo y es nada al mismo tiempo. Para que tú lo sepas. Exactamente. Todo y nada. Eso es así. O sea, no hay una cultura Ahora, redirigida. yo vuelvo a decir, hay que meterse en el campo de ellos, no es quererle Claro cambiar que el sí. campo. No, hay que no, meterse. no. Entonces, Vamos por a ejemplo, buscarle libros, un ministerio de cultura deberá hacer videos culturales juveniles y que tengan valores para colarlos en Claro las que redes. sí. Tú ten eso, tú ten Sí. eso. Gracias, Juan Freddy. ¿Qué tú crees? Yo creo que hemos tenido una excelente Gracias a conversación. ustedes. Como siempre, aquí en De Padre a Hijo. Los invitamos a que nos sigan en nuestros canales de YouTube, Tiempo Medido y De Padre a Hija. Ahí lo esperamos durante la semana y aquí de nuevo el martes, si Dios lo permite. Hasta entonces, señores, con Dios delante, cuídense.